tienen que transmitirse de señales que van desde el cerebro hacia los órganos efectores, ¿no? Generalmente los órganos efectores van a ser los músculos o las glándulas que van a generar secreción, van a liberar hormonas, etcétera, ¿no? Esto va a ser transmitido mediante señales eléctricas, que son lo que vamos a llamar los potenciales de acción. Ven ahí, dicen los potenciales eléctricos se existen casi en todas las células. Casi todas las células de nuestro cuerpo son capaces de generar potenciales eléctricos. Todas se estimulan y van a generar descarga para transmitir señales. Algunas van a ver que tenemos diferentes tipos de sinapsis, tales ya lo vieron, tenemos la eléctrica y la química. No vamos a entrar en profundidades ahorita porque no viene al tema, pero deben saber eso. Generalmente aquí vamos a hablar de las sinapsis eléctricas. Algunas de estas células cambian rápidamente el valor de su potencial de membrana. ¿Qué valor les dio el doctor para el potencial de membrana? Menos 90. Ya, en el Guyton está menos 70, por eso aquí lo manejé con menos 70. Vamos a ver aquí. El potencial de membrana. El potencial de membrana es decir, la carga eléctrica que va a tener el interior de la membrana celular, que suele ser negativa. Aquí lo puse menos 70, pero si el doctor le dijo menos 90, ustedes manejen para su examen menos 90. ¿Saben por qué es negativo el interior de la célula? ¿Qué le da esa negatividad? La diferencia de concentración de iones de líquido celular. Sí, también. Ese potencial es también por la diferencia de concentración, pero también incluye harto lo que son las proteínas. Hay varias proteínas que se encuentran dentro de la célula y no salen. Esas proteínas suelen dar carga negativa a la célula, también los iones. Por eso la célula suele tener una carga negativa de menos 70. Sí, esa carga de la membrana suele variar en distintas células. En algunas varía, pero no varía mucho. Generalmente es ahí unos 70. La membrana del nódulo sensal, en el corazón, ahí varía, es menos 50, menos 55 por ahí. Porque tiene que estar más cerca para despolarizarse rápido para generar los latidos. ¿Sí? Atrás más. ¿Qué quiere decir eso menos 70? Ese menos 70 se refiere a que dentro de la célula hay una carga 70 veces más negativa que el exterior. Por eso es menos 70 milivoltios. ¿Cómo se mantiene el potencial de acción? Uno es lo que les dije, las cargas eléctricas que generan las proteínas. Pero los otros mecanismos son estos dos que vamos a ver aquí. El transporte activo de iones de sodio y potasio, la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Qué sucede? Saben que la bomba sodio-potasio ATPasa va a sacar 3 iones de sodio y va a meter 2 de potasio. En ese proceso salen 3 iones positivos y entran solo 2 negativos. Eso provoca que la célula vaya perdiendo positividad. Van a salir 3 cargas positivas y entran solo 2 negativas. Y el otro mecanismo es por los canales de fuga de potasio. Hay unos canales que son en sí canales proteicos de la membrana que todo el tiempo van a dejar que la célula deje escapar a los potasios. Pero son los canales de fuga de potasio. De esa manera pierde la célula cargas negativas, pierde cargas positivas y se vuelve negatividad en su interior. Esos son los dos mecanismos. Y ahora el potencial de acción en sí. Hay dos definiciones para potencial de acción. Uno es el primero que vemos ahí, dice son cambios rápidos en el potencial de membrana que se extienden a lo largo de una membrana de la fibra nerviosa. Cuando una célula empieza a despolarizarse, cuando inicia el potencial de acción, ya cuando inicia toda la célula se va a despolarizar. No es que solo inicia una parte y ahí se para. Si inicia ya se despolariza toda la célula. Y el otro concepto es una perturbación transitoria y regenerativa de la diferencia de potencial transmembrana. ¿Qué quiere decir? Es una perturbación transitoria, porque el potencial de membrana, que es menos 70 o menos 90 milivoltios, se va a perturbar, se va a volver positivo. Y es transitorio, solo un momento. Suele durar incluso 1 milisegundo nomás. En el potencial de acción del músculo cardíaco dura más. Ese suele durar 0,2 a 0,3 milisegundos. Pero suele ser muy rápido jugar. Y regenerativa porque cuando se vuelve positivo va a volver a su valor normal. Se regenera y vuelve a su valor normal de negatividad, de menos 70 a menos 90 milivoltios. Y ahora el potencial de acción tiene 3 fases. Tenemos la fase que ya nombramos, que es el potencial de membrana en reposo, que es cuando no hay ninguna actividad, la célula está normal, no tiene ninguna actividad, no le enviamos ninguna señal para que realice ninguna acción. Ese va a ser el menos 70 menos 90 milivoltios.
Como segunda fase tenemos la fase de despolarización. Lo vamos a ver en un gráfico bonito ahorita. Pero en sí, en la fase de despolarización, la célula que estaba polarizada, estaba con negatividad, va a abrir canales de sodio para que el sodio ingrese a la célula, vuelva positiva a la célula y el potencial se eleve. Puede llegar hasta 0 o hasta más 30 milivoltios. Si llega hasta un más 30 milivoltios sería un estado de sobreexcitación. La célula se excita y llega hasta más 30, se vuelve positiva. Cuando pasa esta segunda fase de polarización, viene la fase de repolarización. La célula vuelve a su valor normal, se cierran los canales de sodio y se van a abrir canales de potasio. Para que el potasio salga de la célula y de esta manera vuelva a la célula a su carga negativa normal. Lo vamos a ver aquí. Ahí ven. Tenemos la fase de reposo. El potencial está normal, ahí está menos 90. Empieza la despolarización. Esta despolarización puede ser por alguna señal que nosotros le mandemos a la célula para movernos, para contraer los músculos, para diferentes acciones. Y empiezan a abrirse los canales de sodio. El sodio ingresa a la célula, el potencial de menos 90 se va a elevar, puede llegar a 0 o incluso puede sobreexcitarse y pasar hasta más 35. Cuando llega ahí, se cierran los canales de sodio, se abren los de potasio para que el potasio salga de la célula y vuelva a bajar y vuelva a su estado de polarización normal, menos 90. De esa manera se da el mecanismo de potencial de acción. Ahora aquí, yo siempre cuando estaba estudiando este tema me lo preguntaba, ¿qué sucede en la célula si entró mucho sodio y salió potasio? El valor normal se va a desequilibrar, ¿no? Ya no va a estar en la concentración de sodio y de potasio, se van a salir esos valores. El potasio dentro de la célula ya no va a ser 140, va a disminuir porque van a salir los potasios de la célula cuando se repolarice. Y el sodio va a elevar igual, cuando entra sodio dentro de la célula, el valor de sodio se eleva. Como que hay un desequilibrio de los valores, ¿no? Esto se restablece gracias a la bomba sodio-potasio. Igualmente, cuando acaba todo el proceso del potencial de acción, va a haber más sodio dentro de la célula y va a haber menos potasio. Para establecer esto se activa la bomba sodio-potasio tripeasa, que va a sacar 3 sodios y va a meter 2 potasios. De esta manera se restablecen de nuevo los valores. Vuelve a haber más potasio dentro de la célula y vuelve a salir el sodio afuera de la célula. ¿Se entendió esa parte? Bien. Ahora, si bien este potencial de acción de aquí es como que rápido, este sería en milisegundos, casi en un milisegundo y un poco más ya sucede todo el reposo, despolarización y repolarización y se acaba. Pero hay algunos potenciales de acción que son un poco más largos y esto se debe a una meseta. Este se da en el potencial de acción del músculo cardíaco. Si ven, este va a durar más, puede durar 0,2, 0,3 milisegundos. Es casi lo mismo. Cuando avancen fisiología del sistema cardíaco van a verlo más a profundidad, pero en resumen, para verlo en pantallazo, sucede prácticamente lo mismo. Al inicio se abren canales de sodio, se eleva la carga de la célula, se vuelve positiva, y cuando llega a aquel punto sucede una meseta, que esa meseta se da porque se cierran todos los canales y solo se abren unos canales lentos de calcio. Esos canales lentos de calcio provocan que el calcio vaya saliendo, pero de una manera tan lenta que se genera esa especie de meseta. Luego de 2 a 3 milisegundos se cierran los canales de calcio y ya se abren los de potasio para que salga el potasio y la célula vuelva a bajar a su valor normal. Esto solo se da en el músculo cardíaco. Y los potenciales de acción se transmiten de una manera tan rápida gracias a la... ¿Quién escuchó algo sobre la teoría saltatoria de los potenciales de acción? ¿Lo saben? Ya, esto se da gracias a las vainas de mielina. ¿Saben qué son las vainas de mielina? Sí. ¿Quién podría decirme? Que cubren los axones. Saben que tenemos células nerviosas mielínicas y amielínicas, ¿cierto? Ahí las mielínicas transmiten el impulso de una manera mucho más rápida que las amielínicas. Y eso es gracias a la teoría saltatoria. Cuando inicia el potencial de acción, por ejemplo aquí en el cuerpo, en el soma, se va a transmitir hacia toda la neurona. Pero sucede que las vainas de mielina que recubren los axones no pueden conducir electricidad. No conducen electricidad.
Entonces, el potencial de acción va a saltar hacia los espacios que hay entre las vainas de mielina, que se llaman nodos de Ranvier, y de esta manera va a seguir saltando y provoca que este impulso se transmita más rápidamente. Por eso se transmite rápido en las células mielínicas, más rápido que las amielínicas. ¿Se entendió? Y aquí está el principio del todo o nada. Este quiere decir que lo que le dije hace rato, una vez que inicia el potencial de acción en una célula, toda la célula se va a despolarizar. Sí o sí va a ocurrir el potencial de acción. Y si ese estímulo no fue lo suficientemente fuerte para producir el potencial de acción, no se va a despolarizar, no va a haber potencial de acción. O hay o no hay. Nunca hay que el potencial de acción se queda a media y baja. Vamos a ver más adelante que hay un umbral para eso, que lo va a explicar de mejor manera. Aquí. Lo vamos a leer tal cual. Umbral de los potenciales de acción. El inicio del potencial de acción ocurre solamente después de que se alcanza el potencial del umbral. No se producirá un potencial de acción hasta que el aumento inicial del potencial de membrana sea lo suficientemente grande como para crear la retroalimentación positiva. Esto ocurre cuando la cantidad de iones de sodio que ingresa a las fibras es mayor que la cantidad de iones de potasio que sale de la fibra. Por lo general se requiere un aumento repentino del potencial de membrana de 50 a 30 milivoltios. Por lo tanto, un aumento repentino del potencial de membrana en una fibra nerviosa grande desde 70 milivoltios hasta aproximadamente menos 55 milivoltios, generalmente a causa del desarrollo excesivo de un potencial de acción. No me gusta esta teoría porque es mucho texto, la verdad. Y lo vamos a explicar más bonito en este gráfico. Aquí lo vamos a explicar bien. ¿Alguien entendió algo de esto? Ya. Aquí lo vamos a explicar más bonito. Vamos a hacer el gráfico. Ya. Aquí vamos a tener menos 70 milivoltios. Este sería la membrana en reposo, ¿no? Con su valor normal, menos 70. Ahora, sobre la membrana pueden actuar diferentes estímulos. Por ejemplo, de presión, de calor, de dolor. Esos estímulos van a provocar que se abran algunos canales de sodio. Esos canales de sodio van a empezar a subir el valor del potencial de membrana. Puede ir subiendo, ¿no? Va a estar a menos 60 y va a seguir subiendo. Va a subir hasta que llega a un umbral. El umbral es de menos 55 milivoltios. Cuando alcanza este umbral, se abren todos los canales de sodio de la célula. Se abren todos, para que entren una gran cantidad de sodio, y ya de aquí sí se dispara el potencial de acción. Se dispara y ya luego baja. Se dispara y puede llegar hasta más 30, más 35. Y de esa manera ocurre. Entonces, para que se produzca el potencial de acción, el estímulo que va a haber sobre la célula tiene que ser lo suficientemente fuerte como para que el potencial de membrana de reposo llegue hasta menos 55 milivoltios. Menos 55 milivoltios es el umbral. El umbral donde llega el potencial, el umbral donde se va a producir el potencial de acción. Es decir, aquí es donde ya recién se produce el potencial de acción. Porque este puede ser un estímulo que no sea lo suficiente. Por ejemplo, este estímulo puede ser que solo suba un poquito y baje, y no se produce un potencial de acción. Tiene que llegar sí o sí hasta el umbral. Si llega hasta el umbral, ya sube hasta arriba y baja así. ¿Se entendió? Ya, entonces a eso se refiere los umbrales. Tiene que llegar hasta el umbral para que se pueda producir el potencial de acción. Y ahí pueden ver que también puede ocurrir un estado de hiperpolarización, es cuando la célula se vuelve más negativa de lo normal, como el otro estado que vimos que es de sobreexcitación, cuando sube hasta más 35. Y aquí tenemos el periodo refractario. En simple resumen, el periodo refractario viene siendo este espacio que ustedes ven aquí, en el cual es muy difícil o casi no se puede volver a producir un potencial de acción. Es para que haya un espacio en el cual se produce el potencial de acción y tenga que esperar un momento hasta que se pueda producir otro potencial de acción. No puede ocurrir que un potencial de acción ocurra aquí, digamos. Este ya ocurrió. No puede ser que otro potencial de acción ocurra aquí sobreponiéndose al otro. Tiene que haber sí o sí un espacio entre el uno y el otro. Así como aquí estos dos.
Eso es el periodo refractario. Es refractario a que se produzca un potencial de acción. Y esto se da que se inactivan los canales. Aquí pueden ver. La razón de esta restricción es que poco después de que se inicia el potencial de acción, los canales de sodio o canales de calcio o ambos se inactivan para que no se produzca un nuevo potencial de acción. Y vamos a hablar un poco del potencial de Nernst. Si ven ahí dice el potencial de Nernst es el nivel de potencial de difusión a través de una membrana que se opone directamente a la difusión neta de unión particular a través de la membrana que se denomina potencial de Nernst. Pasa que cuando difunde muchos iones dentro de la célula, por ejemplo en el caso del sodio, la célula se va a volver muy positiva, ya en un estado de superpolarización o superdespolarización, y va a llegar a un estado donde va a llegar a una carga de más 61 milivoltios. En este punto, si el sodio es mucho dentro de la célula, cuando llega a más 61 milivoltios se van a cerrar todos los canales para el sodio. El sodio no va a poder difundir de ninguna manera dentro de la célula. Ese se refiere al potencial de Nernst. Es el potencial que se opone directamente a la salida o entrada de un ion dentro o fuera de la célula, que para el sodio es más 61 milivoltios. Y por el contrario, para el potasio, si salen mucho potasio, la célula se vuelve muy negativa y puede llegar hasta menos 94 milivoltios. En ese punto se van a cerrar todos los canales de potasio y el potasio ya no va a poder salir. Esto es como un mecanismo de defensa, decirlo así, para que la célula no se vuelva o muy positiva o muy negativa. ¿Entendieron? Y para esto hay una fórmula, que esta es la fórmula del potencial de Nernst o fuerza electromotriz también se llama, que es más menos 61 por el logaritmo de la concentración en el interior sobre el logaritmo de la concentración en el interior. Del interior sobre el exterior. Aquí sería en caso, si queremos hacer el sodio, lo ponemos la concentración en el interior, que sería 10, y en el exterior sería 142. Y para el potasio lo mismo. Y si hacemos esa fórmula, nos va a dar como resultado lo de ella. Si ponemos el sodio, como resultado nos va a dar más 61, y si ponemos el potasio, como resultado va a dar menos 94. Ese es el potencial de Nernst. No creo que sea necesario que se lo aprendan la fórmula. No les voy a preguntar la siguiente clase. Gracias. Los valores tal vez, que pasen, ¿no? Y voy a ver igual me voy a fijar en los exámenes de lo que más nos respondieron. O sea, si hay una pregunta que casi la mayoría no respondió, lo vamos a repasar aquí a ver para reforzar eso. ¿Hay un especial que se les haya complicado? La de los valores. Los valores. ¿Qué es la presión osmótica? Sí, que decía ahí menor concentración de agua, mayor concentración de solución. La presión osmótica. Cuando mayor es la presión, menor es la concentración de agua, mayor es la concentración de solución. Eso lo podrías indicar, ¿Qué? Solo les voy a decir para qué sirve nomás, porque según a nosotros nos iban a preguntar en el examen práctico con el doctor William, y al final nunca nos preguntó. Nos hizo asustar, incluso nos dijo traen esa calculadora. La ecuación de Goldman en sí sirve para medir el potencial de membrana de una célula. Si nosotros sabemos los valores del sodio, del potasio y del cloruro, tanto intracelular como extracelular, podemos utilizar esta fórmula para saber cuál va a ser la potencial de membrana de una célula. Solo para eso sirve la ecuación de Goldman. Y eso sería todo. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo para que repasemos? O que sea de su examen con el doctor Plan.